Ok, comencemos con nuestra sesión. Mira, en realidad pues se piensa que la gente de cambio se dará siempre con el uso de sistemas de información, pero considera que los cambios en el sistema de información pues no ocurren por separado, sino que producen cambios consecuentes en el resto de la organización, ¿no? Entonces, muy bien, mira, los objetivos para esta sesión pues son básicamente, un segundo, ahí están, pues que te familiarices con las fases de lo que es el ciclo de la vida del desarrollo de sistemas, denominado SDLC, de aquí en adelante. También pues que entiendas la importancia de lo que es la planificación y análisis del desarrollo de sistemas y finalmente, bueno, que conozcas algunas de las herramientas y técnicas utilizadas para pues esta fase del análisis de sistemas, ¿no? Entonces, mira, por definición, pues es una metodología en fases para el análisis y diseño, de acuerdo con la cual pues los sistemas se desarrollan mejor al utilizar un ciclo específico de actividades de lo que sería el analista y los usuarios. Entonces, las fases que incluye, pues mismas que no necesariamente llevan un orden, sino que pueden retomarse a necesidad, ¿no? Son imprescindibles para que el éxito del resto del proyecto pues sea adecuado, ¿no? Entonces, ya que pues a nadie le gusta desperdiciar el tiempo resolviendo un problema mal caracterizado, entonces debes descubrir primero qué trata de hacer la empresa, después debes ser capaz de determinar si alguno de los aspectos de las aplicaciones de los sistemas de información puede ayudar a que la empresa logre sus objetivos al enfrentar problemas u oportunidades pues específicos, ¿no? Entonces, para llevar a cabo estas fases, es necesario considerar aplicar métodos interactivos como pues son entrevistas, muestreos e investigar también datos duros, además de pues los cuestionarios y los métodos discretos, ¿no? Así como pues también tienes que observar el comportamiento de los encargados al tomar las decisiones y todo el entorno de lo que existe en el área que vas a trabajar. Además de tener presente los métodos integrales como la creación de prototipos, ¿no? Entonces, pero bueno, mira, hablemos un poquito de cada fase. Ok, mira, en esta fase de planeación, pues debes hacer prácticamente pues un FODA, ¿no? Identificar todos los recursos técnicos también y económicos e incluso los operativos con los que cuenta pues el área o la empresa donde tú vas a llevar a cabo todo esto. Entonces, para ello, pues entonces tienes que elaborar un plan, ¿no? Entonces, ahora, mira, entre los detalles se encuentra la factibilidad de tres rubros específicos, que sería la técnica, que sería la evaluación de las capacidades técnicas para desarrollar el sistema, la económica, que sería todo el análisis costo-beneficio, y la operativa, ¿no? Entonces, esta sería la evaluación de la capacidad de la organización para adoptar el nuevo sistema. Ahora, en la fase de análisis, dame un segundo, aquí está, aquí está. En la fase de análisis, pues es necesario identificar y hacer una recopilación de todo aquello que se requiera. Por supuesto, pues debes optar por una técnica de análisis y crear al menos un diagrama de flujo de datos para comenzar a modelar lo que sería tu sistema. Por lo que llevaríamos esta recopilación, ¿no? De todo cuanto se requiere. Pues es recomendable que hagas entrevistas, ya sabes, es complicado porque todo el mundo es celoso de cuánto hace. Tienes que ser muy sutil y asertivo en tus formularios, ser observador del entorno, esto te dará pues más información que lo que los propios implicados pueden dar y revisa todo documento que sirva de referente. Ahora, para reafirmar tu indagación déjame, le subo aquí un poquito. Ok, para reafirmar lo que sería tu indagación, usa diagrama de flujo de datos o diagrama de consecuencia o incluso diagrama de entidad-relación, ¿no? Entonces, por el momento, pues nos vamos a concentrar en lo que sería el diagrama de flujo de datos. Este, ok, para la fase de diseño, pues es necesario que tengas presente tres tipos de diseño: el diseño lógico y físico del sistema, el diseño de interfaces de usuario, el diseño de bases de datos y arquitectura de software.
Esto ya habla de la experiencia en elementos informáticos que puedes tú ya tener, ¿no? Entonces, pero mira, bueno, ahora hablar un poquito de lo que sería la implementación implica desarrollar también, hacer pruebas y crear también una serie de estrategias de conversión en área de software, ¿no? Pero bueno, ¿qué es eso de estrategias de conversión? Pues sería identificar todos los puntos críticos que van desde la implementación en una parte limitada de la organización o gradual por fases hasta el cambio completo de un sistema a otro o incluso el uso de un sistema simultáneo del antiguo al nuevo, ¿no? Entonces, las fases de que serían de mantenimiento. Cuando hablamos de mantenimiento es importante lo consideres desde lo correctivo, adaptativo, perfectivo, preventivo, ¿no? Desde la gestión de incidencias y soporte técnico e incluso en la evaluación y mejora continua del sistema hasta esta fase que aunque será posterior, pues es relevante porque pues da razón, ¿no? De que tomaste previsiones ante cualquier problema futuro como la corrección de errores y fallos, así como cualquier punto de cambio en el entorno. Entonces, a manera de resumen, hasta aquí, pues mira, vimos las fases de lo que sería el CDLC, la importancia de la planificación y el análisis detallado y la preparación para la siguiente sesión sobre el diseño de sistemas de información. Muy bien, mira, comencemos con el conocimiento del medio a través de lo que sería el análisis, por lo cual se requiere de la recopilación de requerimientos utilizando técnicas de análisis hasta la elaboración de diagramas de casos de uso y la creación incluso de un diagrama de flujo de datos de nivel 0. ¿No? Hasta incluso un nivel 1. Entonces, ¿qué tendrías que hacer para esta primera fase? Buscar todos los antecedentes que hay del área donde tú estás, desde conocer claramente a qué se dedica, qué hace y todo lo demás, ¿no? Entonces, también generar un mapa mental de la organización, hacer un NOLOS. ¿Qué es esto de LOLOS? Pues una cuestión icónica acerca de tu proceso. Es decir, yo te recomendaría coloca pues lo que sería un mundo, luego el país, luego la ciudad, luego una zona específica donde estás, la ubicación en IP, y esto te daría un NOLOS para que identifiques claramente desde dónde hasta dónde vas a llegar, ¿no? Entonces, la cuestión del conocimiento del medio, pues no es otra cosa más que la filosofía que ya se maneja en el área o lugar donde tú lo vas a trabajar, que es esto de la misión, visión, objetivo, valores y el organigrama. Esa es la parte filosófica del área o la empresa donde vas a trabajar. Y las funciones del área, que sería el caso de uso, ¿no? También, pues, trabajarás un diagrama de flujo de datos, que bueno, pues eso ahorita lo vamos a ver, pero bueno, esto ya sería la puesta en marcha de lo que sería el análisis. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué sería esto del diagrama de caso de uso o el diagrama denominado UML? Mira, el diagrama UML, que sería el lenguaje de modelado unificado, pues da el comportamiento del sistema al afrontar una tarea de negocio o un requisito de negocio. Entonces, esta descripción se enfoca en el valor suministrado por el sistema a entidades que serían externas, tales como usuarios u otros sistemas. Entonces, los casos de uso están representados, como ves aquí, por elipses y por actores. Entonces, aquí ya hay una serie de actores y se delimitan por estas líneas, ¿no? Entonces, en general, pues hay actores, ¿no? Que ya son estos dos que está aquí, que es el banco, pues el cliente y demás, y las acciones que están en estos elipses, pues son con verbos, ¿no? Entonces aquí están todos los elementos, el límite del sistema, el caso de uso, y se utilizan diferentes flechas según sea el caso, por asociación, por extensión, por inclusión y por generalización. Entonces, mira, en realidad, vamos a ver qué es esto. Te voy a explicar, pues, a grosso modo, de qué se trata. Dame un segundo, aquí está. Déjame, subo esto otro poquito. Ahí queda. Entonces, mira, por ejemplo, el extend, aquí lo ves, este tipo de relaciones se utiliza cuando un caso de uso tiene un comportamiento opcional reflejado en otro caso de uso. Es decir, un caso de uso puede ejecutar normalmente dependiendo de alguna condición o flujo del programa otro caso de uso.
¿no? Entonces se representa con una flecha discontinua, como lo puedes ver aquí, que va desde el caso de uso opcional al original. Ahora, el include, como está por acá, se utiliza para representar que un caso de uso utiliza siempre otro caso de uso. Es decir, un caso de uso se ejecutará pues obligatoriamente, ¿no? Lo incluye, lo usa, ¿no? Entonces se representa con una flecha discontinua que va desde el caso de uso de origen al caso de uso que se incluye. Y la parte de lo que sería la generalización, que está por acá, pues consiste en hacer que un elemento herede el comportamiento de otro. Aunque se puede utilizar entre casos de uso, es más común utilizarlo entre actores, haciendo que uno de los actores pues tenga acceso a las funcionalidades del otro. Entonces se representa con una flecha con la punta hueca, que va desde el elemento que hereda al elemento heredado. Entonces veamos la descripción, ¿no?, de un caso de uso de una tienda online. Observa e identifica los actores aquí, por ejemplo, y las acciones. Entonces, aquí hay actores y hay acciones. Yo te recomiendo pausar un poquito el video y revisarlos un poquito, poco a poco, para que los identifiques. Mientras, te voy a mostrar un caso sencillo con el que puedes comenzar, ¿no? Sería este que está aquí. Nota que se colocó en una sola elipse todas las acciones que se lleva a cabo o que lleva a cabo cada actor. En el sistema, entonces, como actores están pues el cliente, ¿no?, el empleado, el sistema actual y el cajero. Entonces, para recopilar las fuentes de información, pues tú te preguntarás, ¿no?, ¿cómo se supone que debo de hacer todo esto? Bueno, pues yo te diría, identifica actores potenciales. ¿Qué usuarios utilizarían los bienes y servicios de tu sistema que estás trabajando? Identifica todos los posibles casos de uso. ¿A quiénes bienes y servicios puedes recurrir los actores, ¿no? ¿A qué bienes y servicios, no? Entonces, ¿a quiénes van a recurrir? Ahora, conecta los casos de uso. ¿Quién puede hacer uso de los bienes y servicios de este sistema? Describe también los actores. ¿A quién representan los actores? Busca más casos de uso. ¿Qué más debe hacer el sistema? Entonces aquí tendrías que preguntarte, ¿no?, para que te orientes con otros que ya estén elaborados. Documenta casos de usos. Es decir, ¿qué sucede exactamente en cada caso de uso? Entonces, relaciona también modelos entre casos de uso del área. Es decir, ¿qué actividades se realizan repetitivamente? Y verifica, o sea, que todo esto está correcto. Entonces, es ver todo el proceso que se lleva a cabo. Otro método para seguir en el proceso de identificación, pues es este que está aquí, que sería el diagrama de flujo de datos, que traza el flujo de la información para cualquier proceso o sistema, mientras las entradas y las salidas de datos, los puntos de almacenamiento y las rutas en cada destino. Entonces, el diagrama 0, como puedes ver aquí, te pone en contexto, que sería nada más identificar las entradas y las salidas que hay en general, ¿no? Mientras que en el nivel 0 ya se da detalle. Mira, por ejemplo, aquí. Entonces, primero, pues, identificar las entradas y salidas, ya ser más congruente en cuáles son esas entradas y salidas. Y cuando me voy al nivel 1, ya hablo de los mismos elementos que hay acá, pero soy mucho más específico. Entonces, en general, pues estas son las acciones, estas son como si fueran los actores, el flujo de información que se va a dar. Estos son los archivos en donde se va a guardar cada situación, ¿no? Entonces, y bueno, pues también este es otro grupo de elementos que se tiene que trabajar esa información que tú estás trabajando o elaborando, ¿no? Entonces, otro ejemplo sería mira, que está aquí, que sería toda la parte de lo que es de la reservación de un tren, todas las entradas y salidas. Ya nos vamos en el nivel 1, donde ya somos mucho más específicos respecto de esto que se está elaborando aquí. Y en el nivel 2, pues incluimos mucho más elementos que hablan de todo el proceso que se lleva a cabo de la reservación del tren, ¿no? Entonces, dependen de qué nivel. Yo al menos necesitaría que tú trabajaras en nivel 0 y al menos un nivel 1 para comenzar a adentrarte en todas estas cuestiones de los diagramas de flujo de datos.
Entonces, ¿qué vas a hacer en esta primera fase o en esta fase del análisis? Pues eso exactamente, analizarás un proyecto, recopilarás los requerimientos utilizando técnicas de análisis, también elaborarás un caso de uso y crearás un diagrama de flujo de datos de nivel cero, que es como el principal o el contexto, y al menos uno de nivel uno. Entonces, si quieres consultar un poquito más de información, aquí hay algunas referencias de este libro y este artículo que te dan más referencia. Y por supuesto, en la red hay muchos elementos que te pueden hablar de todos estos casos. Bueno, pues manos a la obra.